Pedagogía de la Universidad. Hola, José Javier, buenas noches. Un invitado especial de la Escuela de Pedagogía de la Universidad que va a estar compartiendo con nosotros una charla breve durante la primera hora de la sesión del día de hoy, frente a algunos tips, algunas recomendaciones para las pruebas Saber Pro. Bueno, ya estuvimos hablando en nuestras clases anteriores frente a recomendaciones para afrontar el módulo de investigación jurídica desde la perspectiva de la metodología de la investigación y desde la perspectiva de, de la ética en la investigación. Y el día de hoy pues nos va a estar acompañando Andy Moreno, que es miembro de la Escuela de Pedagogía, y les va a estar dando algunos tips, algunas recomendaciones a efectos de afrontar el módulo de razonamiento cuantitativo dentro de las pruebas Saber Pro, que sabemos que en algunos momentos es una de las falencias que se tiene, sobre todo en el campo del derecho, ¿no? Cuando afrontamos este tipo de pruebas, pues vemos con cierta suspicacia la prueba de razonamiento cuantitativo. Entonces, para facilitar un poco ese entendimiento, pues contamos hoy con la valiosa ayuda de André Moreno. Después de la sesión de la charla de André, que por supuesto ustedes también tendrán la posibilidad de intervenir y plantear si tienen alguna inquietud. Después de ello, durante la segunda sesión de la clase, pues estaremos ya hablando acerca de la metodología que emplearemos dentro de 8 días a efectos del examen. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenido Andy, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, por haber aceptado nuestra invitación. Te agradecemos que hayas tomado parte de tu tiempo para estar con nosotros, entonces pues eres bienvenido. Buenas noches, profe, buenas noches para todos, mucho gusto, pues a los que pronto no nos hayamos visto por ahí. Como lo decía la profe Juliana, hago parte de la Escuela de Pedagogía y Docencia, somos los encargados principalmente de apoyar todo el proceso pedagógico junto con los docentes, es una extensión de Vicerrectoría Académica y principalmente pues mi función es lo relacionado a virtualidad, ¿sí? Entonces todo lo que ha tenido que ver con la plataforma Moodle, que han estado utilizando obviamente en todas sus distintas materias, pues allí es donde hemos estado trabajando, ese ha sido como el fuerte. Adicional a eso, pues en la Escuela de Pedagogía, cada uno de los integrantes se encuentra a cargo y está responsable propiamente de un módulo en las capacitaciones que se hacen a las personas que ya han cumplido un 75% de los créditos académicos necesarios para presentar la prueba. Entonces, pues en ese sentido, mi módulo ha correspondido con el de razonamiento cuantitativo y pues lo que les quiero contar, puede que algunos de ustedes ya hayan estado en esta charla, otros no, es acerca de cuál es el componente propiamente de razonamiento cuantitativo, qué se evalúa, cuáles son los temas que aparecen allí y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, pues ya les compartí la presentación que se encuentra ahí, ustedes la están viendo. La idea es que esto sea interactivo y para eso pues estoy utilizando una aplicación que es en el entorno web, la cual necesito que abran, ¿sí? Más que ver la presentación aquí por Meet, es para que la vean directamente por esa página, porque hay algunas preguntas que vamos a estar haciendo en el camino y pues necesito obviamente para tener la retroalimentación que ustedes la respondan directamente desde allí. Entonces, antes de empezar con todo, por favor les voy a mostrar acá en la pantalla. Deben ingresar a este enlace, joinpd.com, y les va a solicitar este código. Por favor ingresen allí, me van a aparecer, obviamente en este momento hay 28 usuarios conectados, entonces esta información porfa, vayan a esta página, les va a pedir un código y de ahí los va a solicitar que ingresen con el correo que ya tienen abierto obviamente para mí. Entonces en principio necesito que por favor hagan eso para poder pues continuar adelante con él. Voy a copiar igual el enlace en, en el chat del grupo para que lo puedan pues, direccionar más rápido y el código igualmente. Entonces esa información es la que pues necesito que abran para poder empezar a trabajar.
Bueno, mientras los compañeros van entrando, les reitero a los compañeros que acaban de ingresar 4 personas más. Para los que acaban de ingresar, bueno, buenas noches. Estamos en estos momentos en compañía de Andy Moreno, que hace parte de la Escuela de Pedagogía de la Universidad y nos está dando una breve charla frente al módulo de razonamiento cuantitativo en el módulo de pruebas Saber Pro. El profesor Andy nos ha pedido que ingresemos a la página joinpd.com con la clave BEMBA para que por favor los compañeros que acaban de ingresar también ingresen a esta página web con este código. Actualmente estamos 29 conectados, pero solo le aparecen al profesor Andri 14 estudiantes que han abierto la presentación, así que por favor, las 29 personas que están conectadas, por favor, seguir la instrucción del doctor Andri e ingresar a la página joinpd.com para ingresar a las diapositivas. Bien. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, lo que pasa es que yo le escribí desde esta mañana para preguntarle si nos puede agendar una asesoría. Ah, sí, 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 justamente porque les decía en la segunda parte de la sesión vamos a hablar de ese aspecto relacionado con el segundo corte y con las asesorías que le van a estar brindando para ello. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. No hay problema. Bueno, mientras se terminan de conectar, pues voy a ir adelantando, obviamente porque tenemos solamente la primera hora. La intención de los que puedan ingresar a la página, porque sé que algunos de pronto estarán desde el celular por Meet, es que esta página como tal nos permite hacer presentaciones interactivas. De paso se las explico para que en algún futuro puedan utilizarla también en alguna actividad que tengan, no solamente siendo docentes, sino también como estudiantes puedan utilizarla para hacer alguna charla con un otro contexto, ¿cierto? O en el mismo espacio académico tienen la posibilidad de utilizarla a fin de que pues sea más interactiva la presentación, no solamente en este tiempo en el cual estamos trabajando en virtualidad, sino pues cuando ya se esté haciendo una exposición en un salón de clase, es bien chévere porque permite que los usuarios, las personas que están allí conectadas, interactúen con ella. En este momento hay 22 en la página como tal y hay 30 conectados en Meet. Entonces, pues vamos a iniciar, los otros 8 que faltan por conectarse, pues igual ahí tienen la información en el chat para poder iniciar desde acá. Entonces, voy a explicarles acerca de las características generales del examen de estado de Saber Pro. Pues si bien en este momento todo está quieto, si se reanudan todas las actividades o si de una u otra manera el ICFES determina que se van a presentar las pruebas virtualmente o por medio de otro instrumento,
igual tiene la misma rigurosidad y tiene los mismos componentes que se evalúan año a año. Y esos son los que les voy a mostrar en este momento. La primera sesión, la estructura del examen como tal, tiene esas 5 competencias, que son las que se evalúan en todos los niveles académicos. La primera que se hace es desde primaria, en tercero, en quinto, en noveno, en 11, que son las pruebas saber, y ya para todas las instituciones de educación superior se conocen como las pruebas Saber Pro. Sean instituciones de educación superior públicas o privadas, esta prueba tiene esos componentes: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, que es la que vamos a abordar ahora, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. En los años anteriores, pues la universidad ha hecho un convenio con una empresa de Medellín que se llama Servicios Educativos, y esta empresa pues ha hecho unos simulacros en papel, con unas cartillas y con una rigurosidad y una cantidad de tiempo similar a la que tiene la prueba. Este año pues se tenía todo proyectado para que se hiciera de la misma manera, pero pues por todo el tema de la contingencia no se ha podido realizar, no se ha podido determinar al fin si se va a hacer ese tipo de simulacros o no. Entonces era lo que hablaba con la doctora Juliana, pues lo bueno que ustedes tienen este espacio en ese momento para que vean por lo menos la estructura del examen, el tipo de pregunta que aparece y algunas tips o algunas ideas que pueden surgir para no enfrentarse a la prueba solamente pues en blanco. Entonces sería lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Para el tema de inglés, sabemos que con el Centro de Idiomas ustedes tienen la posibilidad de hacer las bandas y pues es una buena preparación para esta prueba. En este momento, y pues desde el año pasado, ya se tenía la banda A1, A2 y B1 totalmente virtual desde el campus de la universidad. Si alguno no lo ha hecho, pues podría hacer el proceso, ¿sí?, de averiguar, ¿sí?, de indagar cómo es la posibilidad de tomar este tipo de cursos. De comunicación escrita, ustedes tienen toda una línea que es de competencias comunicativas, donde abordan la forma de comunicar precisamente de distintas formas, ¿cierto? Escrita, verbal, ¿cierto? La oratoria como tal. Entonces creo que allí tienen la posibilidad ustedes también de fortalecerse mucho. Esa de comunicación escrita trata de un ensayo de una hoja tamaño carta de un tema en particular que les den. Entonces, si durante toda la profesión, durante toda la carrera ustedes han estado realizando ese tipo de escritos, pues va a ser mucho más sencillo llegar a ejecutarlo en la prueba. La de competencias ciudadanas, todo lo relacionado obviamente en principio a la constitución política, que ustedes la manejan pues al derecho y al revés. Y lo de razonamiento cuantitativo, me decía obviamente la doctora Juliana, que obviamente no es el fuerte, pero van a notar que ustedes tienen una lógica que permite que, a pesar de que el fuerte de ustedes no sea las matemáticas, como sí lo sería tal vez en ingeniería geográfica y ambiental, o como sí lo es tal vez en arquitectura, ustedes tienen algo que ellos no manejan y es una muy buena comprensión lectora. Y eso es más importante que incluso saber propiamente las operaciones matemáticas. Entonces eso es lo que les quiero mostrar ahorita. El número de preguntas que tiene la prueba, allí aparece. De comunicación escrita dice que una pregunta nomás, por lo que es un ensayo. De razonamiento cuantitativo son 35 preguntas, de lectura crítica 35, competencias 35, en inglés 55, y hay un cuestionario socioeconómico porque lo que buscan allí es determinar si el nivel socioeconómico de una persona afecta de una u otra manera lo relacionado a su rendimiento pues académico, en este caso en la prueba. Para un total de 178 preguntas en la primera sesión, que es la sesión de las pruebas que son genéricas, que son las pruebas que se realizan a todas las facultades, repito, a
todas las universidades, sean públicas o privadas en el país. De esa manera, entonces, como pueden ver allí, el número de preguntas para razonamiento cuantitativo son 35, lo que nos indica que tendrían 1 minuto 5 segundos para responder cada pregunta, ¿sí? Son 4 horas con 40, pero pues la idea es no robarle tiempo a las otras competencias. Entonces, en 1 minuto ustedes ya tienen que identificar en el enunciado cuál va a ser la respuesta. Eso es prácticamente lo que tardarían en 1 minuto. Entonces, es 1 minuto, 5 segundos. Y ahorita con los ejemplos que vamos a ver, pues vamos a determinar realmente si ese tiempo lo invierten o si les falta. Y si les hace falta, pues habría que mirar qué es lo que necesitan fortalecer allí. Los materiales para el examen, los que van a utilizar ese día, son un cuadernillo de comunicación escrita, que sería la hoja propiamente para hacer el ensayo, una hoja borrador. Todos esos 5 elementos se deben devolver al final. La hoja borrador es para que ustedes realicen todas la estructura de lo que va a ir propiamente en el cuadernillo del ensayo. El cuadernillo, que es el que tiene las preguntas. El cuarto son las hojas de respuestas, son la que viene con los óvalos que se deben rellenar, que son preguntas de selección múltiple, única respuesta. Y la hoja de operaciones, que es la hoja que ustedes deben utilizar y optimizar para las operaciones matemáticas propiamente de lo relacionado a razonamiento cuantitativo, al módulo de razonamiento cuantitativo. Pues estas 5 hojas, estos 5 documentos son los que les entregan, sellados, y que a cada uno obviamente viene en marca de agua para evitar plagios y ese tipo de cosas, y son las que se deben devolver al final de la prueba. Los temas, ¿cierto? O los ejes que aparecen contenidos o incluidos en el módulo de razonamiento cuantitativo son estos 3: estadística, geometría, y el tercero que llaman álgebra y cálculo, ¿sí? Entonces, puede que ustedes hayan escogido derecho o hayan decidido estudiar derecho porque no les gustaban las matemáticas. Sin embargo, pues en esta prueba, que es una prueba genérica, que es una prueba que aplica para todas las formaciones, que aplica para todas las profesiones, pues aparece nuevamente. Entonces, es el tiempo como de conciliarse, o de reconciliarse más bien con estos ejes que a veces son como el dolor de cabeza para muchas profesiones, pero que van a notar que a ustedes, lo repito nuevamente, se les va a facilitar por el hecho de tener una comprensión lectora, por el hecho de manejar o tener la capacidad y la habilidad de leer contenidos muy extensos, por leer textos, por leer artículos y ese tipo de cosas les va a facilitar solamente poder identificar estos componentes que aparecen allí. Entonces es estadística, todo lo relacionado, como lo vamos a ver en un momento, a estos 6 puntos, ¿sí? Tipos de representaciones de datos, tablas, gráficos, todo lo que tenga que ver con estadísticas, con probabilidades, con secuencias, con imágenes, con crecimiento, decrecimiento, todo ese tipo de cosas representadas en gráficos. Pueden ser diagramas de pastel, pueden ser diagramas de barras, pueden ser histogramas, o en tablas, que son tablas de doble entrada. Ese tipo de representaciones de datos corresponde a el módulo de estadística. Lo relacionado a intersección, unión y conveniencia de conjuntos es esos óvalos que hemos estado familiarizados, o por lo menos en el colegio se veían mucho. Todo lo relacionado a conjuntos, unión, conjunción, disyunción, ese tipo de gráficas también aparecen mucho en la prueba. Conteos simples que utilizan principios de suma y de multiplicación. El azar y la probabilidad.
ejercicios o problemas que tengan que ver con cartas, con dados, con temas aleatorios, con temas que puedan aparecer gráficos, y conforme a esos gráficos o esas imágenes, la interpretación que se pueda dar representando el azar o la probabilidad, promedios y rangos estadísticos. En esto yo creo que todas las carreras y todas las profesiones son expertas, porque el promedio pues es la suma aritmética de X cantidad de números dividido los mismos, y eso lo hacemos cada que estamos haciendo las cuentas para pasar de un corte a otro o para pasar de una materia a otra. Entonces, en promedios y rangos estadísticos creo que no van a tener inconveniente. Población, muestra y nociones de inferencia muestral, error de estimación. En esto creo que nos hemos familiarizado muchísimo con el tema de la pandemia, porque pues muestran día a día el incremento en número de una población determinada de acuerdo a un efecto, ¿cierto? De acuerdo a algo que está incidiendo en esa población. Entonces, ese sería lo relacionado a población y a la muestra. Los contenidos incluidos en geometría. En geometría es el área de la matemática que se encarga de la representación gráfica de figuras, todo lo que son triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, cilindros. Todas esas figuras se analizan en preguntas o las muestran en preguntas, y a partir de allí, entonces, surgen las distintas posibilidades de respuesta. Aparecen relaciones de paralelismo, aparece la desigualdad triangular. De eso hay mucho en la prueba, todo lo relacionado a triángulos y sistemas de coordenadas cartesianas. Si no recuerdan, era esa figura en forma de cruz, en la cual se ponían unos puntos y a partir de esos puntos se hacen unas rectas o se construyen distintos tipos de figuras. Entonces, esas son las que existen. Estadística, geometría, y lo relacionado a álgebra y cálculo es pues ya lo convencional: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y de las que aparecen muchísimo es el cuarto punto, las razones de cambio, por ejemplo, las tasas de interés, las tasas cambiarias, la velocidad, la aceleración, y en este caso, como lo hemos visto con relación a la pandemia, entonces, cómo incrementa el número de contagios de acuerdo a... Esos son razones de cambio, esos son proporciones, esos son relaciones que pueden existir allí. Entonces, pues la razón por la cual les solicité que abrieran la página, en este momento hay 22 estudiantes conectados, de los 32 faltarían 10 por participar. Vamos a hacer el primer ejercicio y la idea es que lo hagamos acá en tiempo real. Voy a leer este enunciado y a partir de este enunciado vamos a analizar 4 o 5 preguntas, dependiendo pues el tiempo que tardemos en eso. Esta, por ejemplo, es una tabla, una gráfica de doble entrada. Si pueden ver, aquí aparecen los años, entonces en las columnas aparecen unos datos, pero también horizontalmente en las filas aparecen otros datos, lo que nos da una tabla de doble entrada. Esto sería relacionado al módulo, pues obviamente de razonamiento cuantitativo, pero específicamente de estadística, ¿sí? Porque están hablando de unos datos, una representación de datos. Entonces, dice, la tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5. Entonces, por aquí aparece en esta primera columna las magnitudes entre 5 y 5,9, eso es un intervalo entre 6 y 6,9, 7, 7,9, 8 y 8,9. Por este lado aparecen los años porque es en la primera década, del 2001 al 2010, la primera década del siglo XXI, y por acá aparece el total de la magnitud, ¿sí? Para cada uno de esos años. Al final aparece el total de esas magnitudes en todo el año. Entonces, quiero que miren por un momento la tabla y a partir de allí vamos a trabajar la primera pregunta. Entonces, ahí en sus, no desde el Meet, sino desde la presentación que abrieron en esta herramienta,
les aparece estas preguntas y a un costado les aparece las opciones de respuesta. Entonces quiero que por favor revisen en este momento y le den clic a la respuesta que ustedes crean correcta. Dice, un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es A mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. B, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. C, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. D, a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. Entonces ahí en la aplicación les aparece las alternativas A, B, C o D para que por favor las seleccionen y vamos mirando entonces las respuestas. Hasta este momento me muestra aquí que van 4, van 5 de 25 usuarios. Entonces, por favor, los que están conectados ahí a la página, le dan respuestas. Yo metí la presentación, pero no aparece nada. Al lado derecho le aparecen las imágenes, ¿sí? Oscar, tienes que darle clic en la imagen para que te aparezca del lado. Al lado derecho le va a aparecer las opciones. Listo, ya van 12 que están respondiendo. Espero no estar asustada. No es porque ese sismo. Magnitud. Tratamos de tener una cena romántica. ¿Qué crees que hacíamos nosotros, hasta que nos interrumpieron, imbéciles? Tu novio te dará una paliza. No lo haré. Por favor, Oscar, si puedes silenciar. Gracias. Interesante la película. Sí. Oscar, si puedes, por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Listo, gracias. Listo, entonces aquí vemos 17 de 26. Porfa, si pueden los que están conectados allí responder para mirar lo que, sí, para hacer la retroalimentación de lo que están trabajando. Y a partir de ahí darles algunas sugerencias con relación a este tema en particular. En este caso, abordaríamos lo relacionado a las tablas de doble entrada, ¿sí? Andy, perdón, te interrumpo un momento. En el chat, Tania nos preguntaba si podría responderse por el chat de Meet, a lo mejor para los compañeros que están conectados por el celular o que tienen dificultades para abrir la presentación, a lo mejor que puedan enviar la respuesta por el chat de Meet, como para que ellos también puedan comentar, ¿no?, su respuesta. Sí, claro. Aquí con la presentación, pues lo bueno es que les puedo mostrar directamente cuántos son, pero igual las vamos leyendo ahí, no hay problema, claro. Los que tengan inconvenientes con abrir la presentación, sí, pero los 26 que sí tienen en este momento acceso a la plataforma, por favor, para que le den respuesta. Ahí van 20, bueno. Entonces, para poder continuar, voy a revisar estas respuestas. Entonces, noten allí. De los 20 que han respondido, una persona dijo que, perdón, 4 personas dijeron que la A, 7 dijeron que la B, 8 dijeron que la C, y el que había dicho que la D se arrepintió porque estaba solo. Listo. Entonces, como pueden ver, la mayor cantidad está entre la B y la C, ¿cierto? 9 y 8 dice allí B 8 y C 9. Algunos piensan que la 4. Sin embargo, pues es un rango muy amplio, ¿sí? De la población que tenemos de 21 participantes que respondieron, pues no hay una certeza. Sin embargo, vamos a analizar que entre la B y la C, pues hay una similitud y ya les voy a indicar por qué. ¿Listo? Entonces, miremos el último que respondió allí. Hay 10 para la C, se cambió, el que estaba en la B pasó para la C. Listo, entonces, vamos a mirar acá que, vamos a bloquear acá las entregas. Listo. Vamos a ver que la respuesta correcta es la B.
Y esto me ha sucedido con este taller, por eso pongo este ejercicio. De paso lo digo, esta información la tomamos directamente de todo el material que libera el ICFES año a año, porque son preguntas que ellos ya han analizado, ya han liberado las respuestas, ya han dado pues su opinión con respecto a las mismas, entonces, pues para que el ejercicio sea completo. Entonces, miremos. Un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiesen sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es, entonces la mayoría escogieron la C, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos, pero muchos de ustedes también escogieron la a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Esta, como les mencionaba hace un momento, es una tabla de doble entrada y hay que analizar en este caso algo que se llaman variables dependientes y variables independientes. Y es ahí donde se encuentra el error. Porque algunos leyeron la tabla en el sentido correcto, otros lo leyeron en el sentido inverso. Y aquí es donde les voy a mostrar nuevamente la tabla para que la analicemos. Acá dice, a mayor cantidad de la magnitud, ¿sí? Es decir, entre 8 y 8,9, menor cantidad de sismos. Eso es correcto. Pero algunos otros decían que a mayor cantidad de sismos, es decir, la primera, menor magnitud. Entonces, aquí lo que hay que analizar es que quién afecta a quién. Por eso se llaman variables dependientes y variables independientes. En este caso, la variable independiente es el sismo. Nosotros no podemos modificar o manipular el sismo, ¿sí? Y el resultado de esa magnitud nos va a arrojar la cantidad de sucesos que se presenten, no al revés. Es decir, si hay 2.000 sismos, eso no nos va a determinar que sean de magnitud 5, ¿sí? Mientras que la magnitud sí nos va a aplicar por la cantidad de sismos. Esa es la diferencia que existe en la lectura que hicieron con relación a esa pregunta. ¿Cuál es la variable dependiente? Es decir, ¿cuál es la que necesita que sea afectada por una independiente? En este caso, la independiente es la magnitud y la dependiente es la cantidad de sismos que se presenten, ¿sí? Esa es la relación, o eso sería lo que sucede para esa tabla, precisamente para esa pregunta. Si ustedes logran analizar ese tipo de tablas de esa manera, pues pueden cambiar el escenario y va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este caso, cuando disminuyeron la cantidad de tapabocas que venden, ¿cierto?, en el país, los pocos tapabocas que habían aumentaron su valor. En ese caso, la variable independiente sería los tapabocas y la variable dependiente sería su valor. Es decir, va a incrementar el valor de un producto dependiendo su existencia. Esos son variables dependientes y variables independientes. Y es lo que hay que determinar con este tipo de tablas, ¿sí? Entonces eso es lo primero que quería mostrarles con ese ejercicio. Teniendo en cuenta esta tabla, quiero pues proseguir para alcanzar a ver por lo menos otras 2 o 3 preguntas de ese mismo gráfico. Entonces, bueno, este ya lo analizamos. Vamos a la segunda pregunta, ¿sí? De nuevo, léanla con atención. Voy a ponerle por aquí un tiempo. Voy a ponerle por aquí 1 minuto para que respondan. Porque recuerden que la prueba es de 1 minuto 5 segundos. Entonces, dice que a partir de los datos una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Que suceda lo que esta persona predice es, ahí están las opciones, por favor, de los participantes que están allí, empiecen a darle clic a la imagen y a responder de acuerdo a lo que les parezca, ¿sí? 25 segundos está corriendo, ya uno respondió. ¿Cuál de esas creen? La primera dice que es imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo. Voy a aumentarle acá otro minutico para que puedan responder.
Dice que poco probable porque de acuerdo con la tendencia el número de sismos en el 2011 será mayor que 173. Dice que incierto la C, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros. Y dice que la D, seguro, pues la tendencia de los 2 años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud entre 6 y 6,9, 21 de magnitud entre 7 y 7,9 y 1 de magnitud superior a 8. Hay 14 respuestas. Aumentarle otro minutico por acá para que alcancen a responder por lo menos 20. Vamos a analizar allí la pregunta. Listo, por acá por el chat algunos dicen que la C, Tania dice que la C, Sandra Milena dice que la C. Los que no tengan acceso a la presentación lo pueden hacer por el chat, ahí vamos leyendo también para que puedan hacerlo, ¿sí? La idea es que entre todos analicemos y podamos ver en qué nos estamos equivocando en ese caso. $15 segundos, ya van 20 respuestas, démosle que termine el relojito. 5 segundos. Muy bien, ahí se terminó. María Victoria dice por acá también que la C. Listo. Entonces vamos a ver las respuestas. Ya aparecen publicadas. Entonces, de 5 dicen que la B, la A ninguno, la C dicen 14 y la D 1. Muy bien. Entonces por acá sigamos con la presentación. Y efectivamente, lo que ustedes decían la mayoría, la respuesta es la C. Y el análisis es muy sencillo. Acá dice en el enunciado, a partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Resulta que en estadística, de donde proviene esta pregunta, se habla acerca de probabilidades, ¿cierto? De temas inciertos, de cosas inseguras. Entonces no se puede determinar que sea exactamente y menos en algo que es un evento aleatorio. Esto es un evento aleatorio. Lo que está analizando allí en la tabla son eventos aleatorios porque si bien esas mediciones se realizan, son mediciones que se realizan cuando ya se ha dado un suceso, es decir, en este caso el sismo. No se pueden determinar a futuro si va a haber 1, 10 o 1000 sismos de X o Y magnitud, porque sencillamente es un evento aleatorio, ¿sí? Es un evento aleatorio y adicional a eso es un evento aleatorio no determinístico, porque en probabilidad también existe algo que son eventos aleatorios determinísticos. Por ejemplo, si se estuviera analizando en lugar de la tabla, se estuviera analizando un dado, eso es un evento aleatorio determinístico, porque no se sabe exactamente cuál número va a caer en un dado, pero sí se puede determinar qué posibilidades se tienen. Podría ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Eso es determinístico, que se sabe que tenemos una probabilidad entre 6 de acertar que va a caer en un dado. Mientras que lo relacionado a los sismos es incierto, como dice la respuesta C, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado no se puede predecir el número de sismos en el futuro, porque puede que en un año determinado se hayan dado muchos sismos, pero no necesariamente eso indique que el año siguiente va a haber más o puede que haya menos sismos. ¿Listo? Entonces, muy bien por eso. La tercera. ¿Cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales? Entonces acá hay dos palabras importantes, cocientes y sismos mensuales. Entonces, por favor, dele clic allí en la imagen y le empiezan a dar las respuestas para que analicemos de nuevo con base en esa gráfica y arranca el tiempo, ¿sí? Vamos a darle un minuto nomás porque esa es muy sencilla.
Ya va una respuesta, por el chat también pueden empezar a responder. Dice la pregunta o la respuesta A, el total de sismos sobre meses del año. La respuesta B dice total de sismos por año sobre meses del año. La respuesta C dice total de sismos por año sobre días del año. Y la respuesta D dice total de sismos sobre su magnitud. ¿Sí? Entonces los que están ahí en el Meet lo pueden hacer también por el chat. Pueden escribir, quedan 14 segundos. Hay 9 respuestas, voy a darle otro minutico para que por favor se animen los que faltan. Perdón ahí, un minuto. Falta por responder allí. Faltan 14 personas por dar respuesta, por favor, para que lo puedan hacer allí con la mayor celeridad. Listo, van 14, 26, 15. Muy bien. 16 de 26, 13 segundos. Van 18, 19, 6 segundos. Listo, se termina. Por aquí por el chat, Tania dice que la D, Daniela dice que la B. Y vamos a ver aquí en la presentación de las 19 que respondieron. Bueno, acá está más disperso el asunto otra vez. Algunos dicen que la A, otros tantos dicen que la C, los mismos 4. Y la mayoría dice que la B, ¿sí? De los 19 que respondieron. Solo uno dijo que la D. Entonces vamos a ver la respuesta. Es la B. Yo les decía acá. Importante, en algunos talleres de los que hemos dado, nos decían, pues en principio el error o lo que se cometía allí era no determinar o no saber a qué correspondía cociente. Recuerden que esos cocientes es una expresión matemática que representa A sobre B, o un número sobre otro, una división, una relación, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál iría sobre cuál? ¿Cuál de los siguientes cocientes? Es decir, sismos sobre, sismos por año, sismos sobre la magnitud. Entonces dice, permite estimar la cantidad de sismos mensuales, ¿cierto? Entonces, el total de sismos por año sobre meses del año es la respuesta correcta. ¿Por qué no ni la A ni la C, que es donde también muchos respondieron? Porque están hablando acá de mensualidad y la C dice acerca de días del año, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta estaría descartada. ¿Por qué la D no? Porque dice que total de sismos sobre su magnitud, y acá no nos están hablando con relación a la intensidad del evento telúrico, sino con relación a las cantidades que se dieron de esos sismos durante el año, ¿sí? Entonces, el total de sismos por año sobre meses del año, a diferencia de este total de sismos sobre meses del año, porque aquí está especificando, esta es completa. Recuerden que en estas preguntas de selección múltiple siempre va a haber una pregunta que es completa, una que va a ser, o sea, una que va a ser verdadera y totalmente completa, una que es verdadera pero está incompleta, una que es totalmente incierta, una que no tiene nada que ver. En este caso la D no tiene nada que ver con lo que se estaba analizando aquí, con lo que estaban preguntando. La A estaría incompleta. Realmente la más cercana a la respuesta correcta sería la A, porque abarca el total de sismos, pero no está especificando que es con relación a ese año. ¿Listo? Entonces, eso es lo que habría que tener en cuenta allí. Los cocientes, y que en el enunciado propiamente de estas preguntas de razonamiento cuantitativo, en el enunciado está prácticamente
la respuesta de lo que nosotros vamos a analizar. Y vamos con esta cuarta pregunta. Para esta entonces ya les vuelvo a mostrar en un momento la imagen. Solamente vamos a mirar la pregunta y dice: el promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue de 3.783. Ese es el promedio de los sismos. Los años con el número de sismos más cercano y más lejanos a este promedio, es decir, el valor de 3.783, fue, les voy a mostrar de nuevo la gráfica para que la puedan responder. Entonces, en un momento acá les muestro la tabla y conforme a esa puedan dar la respuesta. Listo. Están hablando de cuál fue el más cercano y más lejano, teniendo en cuenta que el promedio fue de 3.700. Entonces, miren acá bien la tabla. Y pueden tomar una captura de pantalla para tenerla ahí presente. Acá están los valores del total por año. Arrancan 3.300, 3.300, 4.000, 4.000. Y conforme a ese es que se debe dar la respuesta, obviamente. Esa cuarta pregunta pues es más sencilla porque es más de observación. Entonces vamos a la pregunta nuevamente para que la puedan seleccionar. Si le toman allí captura de pantalla va a ser más fácil para que le puedan dar respuesta. Entonces denle clic allí porfa de nuevo sobre la imagen para que puedan responder, ¿sí? Los años con el número de sismos más cercanos y más lejanos a este promedio. Entonces ahí le pueden, ya hay varios que están respondiendo, los del chat también estamos pendientes. Van 4 de 26. Otra vez, un minuto. Muy bien, van 10. Respuestas. Listo. 30 segundos, los que faltan, porfa, para poder analizar allí también esta. Esta es más de observación que otra cosa, pues espero que si le han tomado foto a la imagen, la puedan responder más fácil. 11 de 26, quedan 14 segundos. Listo, 5 segundos. Con los que terminan allá analizamos. Van 15, 16 personas y se terminó. Listo. Entonces vamos a ver las respuestas que dieron. Muy bien. 9 dijeron que la C, 2 dijeron que la B y 5 dijeron que la A. Aún sigue disperso las respuestas, pero vamos a mirar acá. Entonces, la correcta sería la C. Dice respectivamente. Entonces hay que analizar aquí primero el más cercano a este valor y luego el más lejano a ese valor. Aquí, porque no lo quisieron hacer los del ICFES, pero fácilmente pudieron haber invertido estos valores, es decir, en la pregunta o en la respuesta D hubieran puesto 2002 y 2005, ¿sí? Porque el análisis hay que tenerlo en cuenta es con relación a más cercano y más lejano respectivamente, cuál va más cerca a 3.783 y cuál se encuentra más lejos de 3.783, y esos, pues mirando la gráfica como tal, serían los años del 2005 y 2002 respectivamente, ¿sí? Rápidamente en estos minuticos que quedan, pues hay muchas otras preguntas que están allí, pero quiero mostrarles es lo relacionado por lo menos a otro tipo de preguntas para darle paso a la profe también. Entonces, de esta dice que en la primera década del siglo XXI la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8,9 es de aproximadamente
uno de cada 3.000 sismos, porque en la gráfica, si ustedes pueden notar, en la última columna aparecen la totalidad de los sismos que se dieron en la primera década del siglo XXI, y allí el valor como tal que aparece en general es de 3.000 o superior a 3.000. Hay dos datos que tienen valor de 4.000, pero pues es más fácil analizarlo obviamente con la gráfica, ¿sí? Entonces esta pregunta, como les decía desde el inicio, todas estas son liberadas del ICFES. Nosotros, pues si gustan, yo le puedo suministrar la información a la docente, la profe Juliana, y ella pues les reenvía a todos o les comparte en Moodle este material. Veo que también igual la conferencia está siendo grabada, entonces pues la pueden utilizar también para futuras revisiones. Por acá, noten que esta también es otro tipo de pregunta de doble entrada, son otros temas, pero en síntesis trata acerca de lo mismo, ¿sí? Dice la profe Juliana que claro que sí, ella comparte la información. Entonces, estos son tablas de doble entrada, recuerden, hay columnas, hay filas, hay una cantidad de datos y conforme a estos datos es que se hace el análisis. Entonces, de estas también se tienen las respuestas. Yo se las comparto a la profe Juli para que ella a su vez se las envíe a ustedes. Aquí aparecen la relación que existe en tiempo, ¿sí? En tiempo de alimentación de una ave con relación a otra. Entonces quiero ir a la última pregunta, a esta, para terminar con esta. Todo lo que tenga que ver con cilindros, esferas, bloques, triángulos, planos, todas esas figuras corresponden exclusivamente a la competencia de geometría. Entonces, en estos últimos minutos quiero que lean, porque esta pregunta está completa. Vamos a leer la pregunta en el enunciado, vamos a mirar la gráfica y pues le van a dar clic sobre la imagen para responder y analizamos esta de última, ¿sí? Dice que para una fiesta infantil se tiene una fuente de chocolate con 3 niveles, cuyos recipientes son cilíndricos, como lo muestra la figura. El tubo cilíndrico que los une permite que el chocolate suba desde el nivel más bajo, el nivel inferior, hasta el más alto. Cuando el nivel superior se llena, el chocolate se desborda al nivel medio y cuando éste se llena, el chocolate pasa al nivel inferior. El organizador de la fiesta quiere estimar cuál es la capacidad de la fuente, para lo cual mide la altura y el radio del recipiente en el nivel inferior. Para los que no recuerdan, entonces la altura es este pedacito de aquí y el radio es desde el centro de la circunferencia hasta el borde. De las medidas halladas por el organizador para estimar la capacidad total de la fuente, es verdadero afirmar que no son suficientes, pues falta conocer el peso del chocolate y la resistencia que tiene el material de los recipientes. B, son suficientes, pues si se llenan los otros recipientes, el chocolate se saldrá de la fuente cuando ésta comience a operar. C, no son suficientes, pues no toman en cuenta la capacidad de los otros recipientes y el chocolate del tubo de circulación. Y D, son suficientes, pues el recipiente más bajo es el que recibe el chocolate que se vierte en los otros. Entonces, por favor, arranquen a responder a esa última pregunta, la analizamos y con eso pues yo ya termino lo relacionado pues a este tema que estábamos tratando. Es 3 de 26. Denle por acá de nuevo un minuto para que por favor lo respondan lo más rápido posible.
Listo. Quedan 4 segundos, por favor, voy a ampliar un minuto más, 15, para que podamos terminar con esta pregunta. Vamos a ver cómo les va. En esta lo único que habría que tener en cuenta es lo que ya les expliqué relacionado con la altura, lo que es la altura y el radio del recipiente. De resto, es realmente interpretación del texto del enunciado, ¿sí? Listo, quedan 17 segundos, hay 16 que han respondido. Listo, creo que no van a responder más, ya van 5, 4, 3, 2, listo, 17. Muy bien, entonces aquí 2 personas dijeron que la A, 2 dijeron que la B, 8 dijeron que la C, 5 dijeron que la D. Listo, entonces la respuesta correcta es la que la mayoría escogió, que es la C. Dice, de las medidas halladas por el organizador para estimar la capacidad total de la fuente es verdadero afirmar que, lo verdadero, ¿cierto? No son suficientes, pues no toman en cuenta la capacidad de los otros recipientes y el chocolate del tubo de circulación, exactamente. Él está diciendo que con solamente tomar o saber el valor de la capacidad de este último cilindro, pues nos va a permitir saber cuánto chocolate va a caber en el resto. Entonces, de esa manera, podemos mirar que no son suficientes, pues realmente no están tomando en cuenta las dimensiones, tanto en altura como en el radio de las otras dos, ni mucho menos nos está dando el valor de la altura de este tubo central, que es el que se encarga de suministrar todo el chocolate en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, pues con esa quería terminar. Estas son las preguntas de geometría, todas las que tengan que ver, como les decía desde el principio, relacionado con gráficas, con triángulos, con coordenadas. Entonces, dentro de esto, como les decía también desde el principio, la ventaja que tienen ustedes como facultad, con relación incluso a las ingenierías y arquitectura que tienen un componente matemático mucho más alto, es que ustedes tienen una comprensión lectora mucho más desarrollada y la habilidad de leer textos mucho más rápido de lo que lo haríamos en cualquier otra de las profesiones. Entonces, pues, profe, hasta ahí la intervención. No sé si tienen alguna pregunta o si la profe pues va a mencionar algo más para despedirme. Andri, muchas gracias por tu valiosa presentación. Pienso que ha sido muy ilustrativo para muchos. Bueno, antes de agradecerte todo, pues quisiera preguntarles a los muchachos si de pronto alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes que Andri nos deje en la sesión. Bueno, estoy viendo que por el chat pues están manifestando agradecimiento, pero creo que no hay ninguna pregunta, entonces pues te agradezco, Andri, por tu presencia, nuevamente muchas gracias por la disposición, también a esta hora te agradezco mucho y bueno, pues esperamos encontrarte en nuestro espacio, muchas gracias por todo. Profe, qué Doctora, pena, una pregunta. quería preguntarle algo. Yo no sé si de pronto al inicio no sé si habrá dado esa información, pero quería preguntarle si de pronto la universidad nos facilita este tipo como de talleres para nosotros poder como ir estudiando o ir por lo menos como haciendo ese tipo de ejercicio. Me pareció que es una manera chévere de poder estudiarlo. Sí, Sandra, pues lo que decía al principio, la universidad siempre tiene no solamente pues la disposición, sino que también saca un presupuesto para hacer lo relacionado a talleres, a simulacros
con relación a todas las competencias, tanto lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés. Sin embargo, pues debido a la contingencia, todo ha sido como más traumático, ¿sí? Poder ajustar todo el asunto. Nosotros desde la Escuela de Pedagogía ya estamos organizando todo el material para crear en la plataforma un módulo o alimentar más bien, porque ya tenemos allí creados cada uno de esos módulos, para subir allí ese tipo de cuestionarios que quede abierto, que quede disponible para que ustedes puedan ingresar, puedan responder la cantidad de veces que necesiten como una práctica y puedan pues realmente ponerse en la prueba en tiempo con relación a esas preguntas. Entonces, creería que ya ahorita a mitad de semestre, perdón, a mitad de año, se les estaría informando por medios oficiales, ya por el correo electrónico institucional, a dónde ingresan, porque es para un determinado grupo de población, es para los que tienen un 75% de los créditos aprobados. Entonces, pues sí se ha hecho, como les decía, pues debido a todo el tema de la contingencia, se suspendió todo el proceso que se tiene con la empresa en Medellín, que es la que se encarga de los simulacros, y pues nosotros somos los encargados de hacer los talleres. Entonces, creería que ahorita a mitad de año, cuando ya se haga el análisis de cómo ha sucedido todo, cómo han recibido pues, todos ustedes el tema, se puede reanudar con los talleres, ¿sí? Para Paula, que estaba preguntando. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de alguno de los estudiantes que quieran consultar. Nelson iba a preguntar, profe. No, gracias, Sandra, pero mi pregunta estaba enfocada también a la duda que tenías. Ya que la mía quedó resuelta también. Muchas gracias. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nuevamente a Andri, muchas gracias por tu presencia, por la valiosa capacitación. Bueno, pues te deseamos los mejores éxitos en todos los espacios. Muchas gracias, doctora Juliana. Igualmente para todos, esperamos que pues puedan seguirse cuidando, que estén muy juiciosos, que puedan terminar el semestre con toda la energía y pues que Dios los bendiga, que estén muy bien. Me despido, que descansen. Muchas gracias, Andri. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, muchachos, entonces espero que la capacitación del día de hoy pues haya servido un poco. Bueno, yo sé que parte de ustedes han estado también preocupados por el tema de las pruebas Saber Pro y justamente por lo mismo, bueno, aunque siempre en mis clases he sacado un espacio para hablar acerca de ello, pues también quise aprovechar para efectos de que pudieran tener la posibilidad, ¿no?, de acceder al material en aspectos diferentes al tema de investigación, ¿no? Y por lo mismo pues les he brindado este espacio en relación con razonamiento cuantitativo, aunque también hemos hablado de las competencias escritas, un par de tips de lectura crítica y principalmente de investigación. No sé si hay alguna pregunta frente a esto que acabamos de terminar antes de que continuemos. Ok, bueno, pues si no hay otras preguntas, entonces pues ya vamos a retomar propiamente el tema de nuestra clase. En esta segunda hora, pues la idea es que, bueno, podamos ver un poco la dinámica que vamos a estar trabajando en la próxima sesión. Si de pronto no han visto, yo les envié los correos electrónicos institucionales, las observaciones tanto de la actividad de plan lector como de el artículo de investigación. Entonces, pues ya lo tienen en sus correos electrónicos. Después de la clase, al grupo de WhatsApp, les voy a compartir los horarios de asesoría de esta semana y de la próxima semana para quienes quieran agendar la asesoría, como lo hicimos en el primer corte, bueno, en el punto intermedio de primer y segundo corte, de la misma manera lo hagamos en este segundo / tercer corte, a efectos ya de la entrega final. Ya la semana pasada estuvimos mencionando cuál era la estructura de esa entrega.
Ustedes habrán visto que en plataforma Moodle les dejé las diapositivas que estuvimos trabajando, los videos, por supuesto, de las clases, y también está habilitada la actividad de plan lector. Esta semana voy a estar habilitando la entrega del proyecto final. Bueno, ustedes, para los que no sepan, para los que de pronto solo tengan esta clase en este grupo, les informo que el grupo programó el examen final para el próximo miércoles, para el miércoles 20 de mayo. Bien, entonces, desde esa perspectiva, pues, en teoría, la entrega sería ese día, el miércoles 20 de mayo, hasta las 23:59. Sin embargo, también previendo que alcancemos a hacer las asesorías con todos los grupos, la idea es que les voy a dar un plazo adicional, les voy a dar plazo hasta ese mismo domingo, el domingo 24, para que hagan la entrega. Bien, eso efectos de que vayan haciendo los adelantos, que nos alcancemos a reunir en las asesorías, y también que si de pronto alguien, por efectos de tiempo, por cuestiones laborales, no alcance a agendar la asesoría por un horario externo a nuestra clase, pues que el día de la clase, dentro de 8 días, tengamos el espacio para absolver dudas. Si alguno quiere que hagamos una revisión final del documento, pues también tengan esa posibilidad dentro de 8 días. Bueno, y comentarles también que dentro de 8 días también vamos a tener, ya para cerrar nuestro semestre, vamos a tener también un invitado especial, también vamos a tener una sesión especial de 1 hora, y en esa sesión especial vamos a contar con un docente experto en el tema de escritura, ¿sí? Les va a hacer un par de recomendaciones a la hora de redactar un artículo de investigación, errores típicos que suelen cometerse a la hora de presentarlos, y les voy a hablar un poquito de cómo es el proceso editorial en una revista, para que ustedes sepan también cuál es la finalidad por la que se escribe, ¿no? Que al final es para que nos lean, y pues justamente cómo redactar de manera más asertiva para que se tengan éxito en ese tipo de escenarios. Bien, entonces se los comento también para que lo sepan, para que pues también estemos preparados y muy puntualmente en la próxima sesión. Vamos pues a estar empezando a las 7 en punto. Obviamente, pues si alguien por efectos de alguna clase, por temas laborales, pues se retrasa unos minutos, igual es bienvenido en la clase, pero pues para que también lo sepan y estén preparados en la próxima sesión, pues tendremos ese invitado especial durante esa primera hora, y en la segunda hora, pues ya cerraremos como tal nuestra sesión a partir de las personas que tengan alguna consulta frente a su artículo de investigación, personas que de pronto les dé la asesoría en el interregno de tiempo que hay, digamos, en estos próximos 8 días, y quiera que hagamos una revisión final del artículo, lo pueden hacer. Si bien voy a dejar la plataforma abierta hasta el domingo 24 de mayo para la entrega, igual los que tengan el documento antes o ese mismo día, pues lo podrán subir con anterioridad. Bien, entonces es una, digamos que es una opción que ustedes tienen de pues, determinar, de acuerdo, pues por supuesto, con su tiempo, con sus dinámicas grupales, esos elementos relacionados pues con esas correcciones. Bueno, no olviden también que es importante que revisen. Bueno, Laura nos pregunta a través del chat si hay posibilidad de la revisión del mapa conceptual. Sí, Laura, de hecho, pues si ustedes quieren, en la misma sesión, en la misma asesoría donde hablemos acerca del artículo, pues pueden también llevar el mapa conceptual, o en la próxima sesión, dentro de 8 días, también pues tienen la posibilidad de traer sus mapas conceptuales o sus avances para que los revisemos en ese mismo espacio. ¿Listo? Bueno, de la misma manera, entonces vamos a aprovechar este espacio. Quiero reiterarles la estructura que se debe presentar en el artículo final, bueno, y que recordemos muy a grosso modo las actividades, para que también ustedes pues las tengan presentes, y si tienen alguna duda, de paso la despejamos. Hace 8 días, bueno, también por efectos de tiempo, no les puedo explicar, no les alcanzaba a explicar lo que tiene que ver con
el resumen y las palabras clave del artículo de investigación. Entonces, pues también vamos a aprovechar este espacio para hablar de ese aspecto del artículo del resumen y las palabras claves del artículo de investigación, que son pues los últimos elementos que vamos a estar abordando en la clase. Bien, entonces les voy a compartir pantalla. Entonces, les comparto pantalla y vamos a retroalimentar muy rápidamente estas dos actividades. Ya saben ustedes entonces que en el tercer corte, de manera similar a lo que hicimos en el segundo corte, tenemos dos grandes actividades: la actividad del plan lector, que vale el 30%, y la actividad del artículo de investigación, que vale el 70%. En la actividad de plan lector, pues ya saben ustedes que para ello hay que leer el capítulo 3 del texto, el declive de los fundamentos económicos de la paz, que les preciso ese tercer capítulo, hago referencia al tercer capítulo extendido, ¿no? El tercer capítulo y las reflexiones finales que el autor hace a raíz pues del documento, ¿no? Entonces a eso hago referencia cuando hablamos de ese tercer capítulo del libro. A partir de esa lectura, entonces, en sus respectivos grupos de trabajo, van a realizar el mapa conceptual, donde ustedes van a sintetizar esas ideas expuestas por el autor. Y junto con esas ideas expuestas, entonces van a presentar una reflexión breve de una página, pero lo que les pido es que sea una reflexión propia, es decir, en esa reflexión ustedes no citen al autor. Esas citas, esas ideas centrales se quedan en el mapa conceptual. La reflexión que ustedes escriban debe ser 100% en palabras de ustedes, ¿de acuerdo? Por eso es que es una sola página, porque si bien será concisa, la idea es que sea un escrito de una página 100% escrito por ustedes, es decir, en esa reflexión no traigan citas textuales, no, hagan la reflexión propia frente a lo que ustedes han entendido y han podido reflexionar de ese capítulo y en general pues del texto. Bien, la fecha límite de entrega de plan lector también es el domingo 24 de mayo. Les quería mostrar brevemente, bueno, más o menos cómo es la estructura de un mapa mental o un mapa conceptual. Bueno, este es un mapa que se hizo en otra área, no es del texto como tal, pero en términos generales lo que se busca es agrupar una serie de ideas, ¿bien? Por ejemplo, en este caso, que es una sentencia, en este caso se está por diferentes apartados, ¿no? Un apartado que sintetizaba los hechos, un apartado sobre derechos presuntamente violados, un apartado de análisis del caso y otro apartado sobre la resolución del caso. Bien, entonces de la misma manera lo que se recomienda para hacer este mapa es que ustedes lo realicen sintetizando las ideas, agrupándolas de acuerdo pues con el desarrollo del autor, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encuentran que una idea central del autor es, por decir algo, la globalización, entonces ustedes en este cuadrito pueden decir globalización y aquí sintetizar la idea. Esa síntesis de la idea no tiene que ser copiar y pegar, pueden ustedes establecerlo en sus propias palabras, pero sí pueden extraer ideas puntuales dentro del texto. Laura nos pregunta si se podría utilizar también el esquema del mentefacto. Sí, lo podrían utilizar. Lo importante es que las ideas van a estar sintetizadas, es decir, cada uno va a ir extrayendo esas ideas centrales. Por lo mismo, por regla general, pues no van a haber dos cuadros iguales, ¿no? Es decir, ustedes no van a extraer la misma idea que extrajo el otro grupo. Quizá habrán algunas en las que coincidirán, pero los cuadros no van a ser iguales, porque cada uno le va a dar una estructura, un orden y unas ideas que va a ir encontrando, y pues el esquema en sí mismo va a variar de grupo en grupo. Entonces, pues no se preocupen por decir todos vamos a tener la misma respuesta, no, porque la organización de la información varía de grupo en grupo. Bien, yo les traigo aquí un ejemplo de cómo ustedes lo pueden organizar, pero en últimas la idea central de ese mapa es que es una actividad muy breve, ¿sí? Porque técnicamente pues es prácticamente una página, pero allí pues la idea es que se vean sintetizadas las ideas que expone este autor.
Les reitero la indicación que les daba hace 8 días, ustedes pueden hacer el mapa conceptual de la manera que lo prefieran, ¿no? Es decir, si alguno dice, a mí se me presta más realizar el mapa a mano, pueden hacerlo a mano, tomar una foto y subir la foto a la plataforma Moodle. Si alguien dice, no, yo prefiero realizarlo pues en Word, en PowerPoint, en un programa especial, MediaMind, etcétera, bueno, hay muchos programas que les facilitan eso, también lo pueden hacer. Las recomendaciones, sobre todo si lo hacen a mano, a veces los cuadros que se hacen a mano quedan, bueno, algunos lo exageran y lo hacen excesivamente cortico, ¿no? Es decir, que caben 5 palabras. Entonces, traten de manejar bien el espacio. Algunos, bueno, lo que hacen para efectos del espacio es que pegan con cintica, ¿cierto? Varias hojas, o si ven la necesidad de ir haciendo el cuadro por partes y tomar varias fotos, también lo pueden hacer. Bien, lo importante es que el mapa refleje la lectura del documento. Bien, es decir, que no se escriban 2 renglones, sino que por lo menos se vean ideas centrales a lo largo del documento, porque a veces lo que uno encuentra es que solamente ponen ideas de la primera página y no hay nada de ninguna otra página. Entonces, sí, el cuadro es sintético, pero la idea es que se vean reflejadas las ideas que se presentan a lo largo del tercer capítulo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de plan lector. Reitero que, como nos lo preguntaba Laura, sí pueden, si quieren, traer sus borradores del mapa en la próxima sesión y a partir de ello clarificamos dudas o damos recomendaciones. Bueno, entonces si no hay dudas, ya para cerrar esta sesión, hablar de la entrega final del artículo de investigación. Lo mencionamos brevemente en la clase pasada. En esta clase pues les quiero recordar y además pues explicar cómo se hace el resumen y las palabras claves en el artículo de investigación, que era el punto pues el último punto que nos quedaba en el tintero frente a la entrega del artículo de investigación. Bien. Entonces, no olviden que el artículo final debe ir acompañado de las correcciones, ¿bien? Las correcciones. Profe. Sí. Que Laura no tiene audio, te está preguntando por el chat. Ah, qué pena, es que cuando comparto pantalla a veces no se escucha la notificación del chat. En el caso de hacerlo... Sí, Laura, sí se podría hacer. Lo importante que te diría en ese caso para sacar el supra y las partes, lo importante es que no se pierdan las ideas centrales del autor. Es decir, sí, tú puedes extraer los diferentes apartados y puedes acudir a información externa para ello, sí, pero lo importante es que no se quede en esa información externa, ¿no? Sino que el punto central y el eje central del mentefacto pues se centre también en las ideas que establece el autor a lo largo del documento. Bien, es decir, que no prime lo externo, sino que ya en el fondo del asunto, pues sí se vean reflejadas las ideas. Bien, ¿alguna otra pregunta antes que continuemos con el artículo? Bueno, entonces les decía, frente al artículo es importante considerar que hay que incluir las correcciones, ¿bien? Para este segundo corte, si ustedes no lo han visto, opté por enviarles las correcciones sintetizadas en el cuadro, porque lo que noté en general de la mayoría de los grupos es que las observaciones que les había puesto en amarillo a lo largo del documento, muchos de los grupos no corrigieron esos aspectos que les corregí en amarillo, que les había puesto como comentario dentro del cuerpo del trabajo. No sé si porque las omitieron intencionalmente o porque lo hicieron sin intención. En fin, por lo mismo, pues opté por dejarles todas las recomendaciones en el cuadro de retroalimentación para que de esa manera, pues, visualmente sea como más sintético y que ustedes se centren en lo que está allí en el cuadro. Por lo mismo, porque les decía, hubo grupos que les di recomendaciones
no solamente formales, es decir, no solo de poner tildes, de poner comas, de utilizar conectores, sino que en el cuerpo del trabajo les ponía, ojo con la pregunta de investigación, esta pregunta no es correcta, ojo con esto, ojo con lo otro, y de pronto no lo tuvieron en cuenta y no vi parte de esas correcciones. Y recuerden que les he dicho, yo reviso las correcciones, ¿sí? Para eso les doy esas correcciones. Con muchos de ustedes, pues, dialogué esas correcciones. Hubo un par de grupos que de pronto no agendaron asesoría la sesión anterior. A esos grupos les recomiendo que sí organicen o que sí agenden la sesión en este caso, sobre todo porque algunos de estos grupos fueron los que no hicieron correcciones. Entonces, pues, esa parte, pues, digamos que volver a presentar el trabajo con las mismas equivocaciones, pues, también afecta de una u otra manera la nota, ¿no? Entonces, la idea es que para el tercer corte no se presente el mismo documento. Hubo grupos que en varios apartados me presentaban exactamente lo mismo, sin ninguna corrección. Entonces, pues, esa parte sí es, digamos que sí les perjudica, ¿no? A la hora de la revisión y la calificación del artículo. Entonces, pues ahí insisto, por favor revisen bien las correcciones, los que requieran la asesoría, agéndenla por favor, y bueno, pues importante tenerlo en cuenta para efectos de la entrega del artículo final, pues poder realizar la entrega completa, ¿no? ¿Qué contiene entonces la entrega? Profe, buenas noches. Profe, Hola. qué pena, te quería hacer una... Profe, qué pena. Es que me están hablando los dos Oscar al tiempo. Oscar Marín nos habló primero. Oscar, coméntenos y luego Profe, Oscar. Sí. qué pena, lo que pasa es que abro y ahí en el correo aparece que envió las observaciones y adjuntó 7 documentos, pero el mío no aparece ahí. Ah, no me digas. Bueno, ya voy a mirar. Apenas terminemos la clase, seguramente se me faltó adjuntar entonces el tuyo. Listo, voy a corroborar. Bueno, Entonces, ¿cuántos documentos adjunté? Y si ahorita mismo. Sí, ¿quién me habla? Juan Pablo, yo soy con Samir, pero el de nosotros tampoco aparecía ahí. Ah, ok, bueno, Juan Pablo y Samir, ¿alguien más me faltó adjuntarlo? De pronto fue que ahí en la carrera no, me faltó darle clic a alguno. ¿Alguien más hacía falta en el correo? Bueno, Samir y Juan, y Oscar, listo, ahorita Profe, los reviso, paso en el archivo, ¿sí? profe, yo te quería hacer una pregunta, pues, diferente al tema. Es cuando, pues, tenías como presupuestado subir de pronto la nota del segundo corte. No, ahorita mismo la subo. Lo que pasa es que en esta semana ha estado fallando el portal académico y esta mañana que iba a subir las notas no estaba funcionando el portal. Entonces, pero pues ya reporté la situación y ahorita me notificaban justamente que ya estaba habilitado el portal. Entonces ya ahorita mismo aprovecho para subirles las notas, que es lo que ustedes ya tienen en sus correos, ¿no? La ponderación de las 2 notas de plan lector y de las observaciones del artículo de investigación. No, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les decía, esa entrega final del artículo de investigación pues está compuesta en principio del título en español y en inglés, ya ustedes lo tienen, los autores, pero hay un aspecto adicional entre los autores y la introducción, que es el resumen y abstract y las palabras claves, las keywords, que no lo hemos abordado, aunque en el principio del semestre mencionamos un poco de en qué consistían estos 2 elementos, pues la idea es que ya a efectos de la entrega final, pues se desarrollen de la mejor manera. Entonces vamos a hablar de esos 2 aspectos, del resumen y las palabras clave, para que pues despejemos las dudas que hayan al respecto. Bien, entonces hablando del resumen, en principio hay que tener en cuenta para qué sirve el resumen, ¿sí? El resumen no es una mera formalidad. El resumen realmente tiene un propósito muy importante y les diría que incluso en principio
el resumen es la parte más importante de sus artículos. Y por lo mismo es que usualmente se redacta o se escribe una vez se ha escrito el artículo. ¿Por qué? Porque el resumen es el punto más importante, porque el resumen es la carta de presentación de su artículo. Está estadísticamente comprobado que la mayor parte de las personas cuando están buscando información realmente no leen los artículos. En principio lo que hacen para descartar o no un artículo o una información es mirar el resumen. Bueno, bueno, hasta puedo dar fe de eso. Yo misma cuando estoy en búsqueda bibliográfica hago eso, reviso el resumen. ¿Por qué reviso el resumen? Porque el resumen, como es una síntesis de la investigación, me permite saber si ese documento me sirve o no. Es decir, no es que uno solo lea el resumen. El resumen es lo que me permite, en principio, seleccionar o no ese documento de lectura. Es decir, que un resumen bien escrito puede ser la puerta que me lleve a que las personas lean mi artículo. Un resumen mal escrito, pues me cierra esas puertas y por el contrario lo que va a terminar haciendo es que las personas descartan el artículo, que puede ser muy bueno, puede que el contenido en sí mismo del artículo esté bien, pero el resumen hace que las personas no se interesen en leer ese artículo. Entonces es muy importante y permite, como les decía aquí, al lector determinar la suficiencia del contenido del artículo. Muchas veces un resumen bien escrito anima al lector a decir, uy, voy a encontrar información interesante y bien escrita, ¿no? Porque a veces nos encontramos artículos que de pronto tienen defectos en la redacción, que no son tan entendibles. El resumen, pues de por sí es una presentación a cómo voy a encontrar escrito ese artículo. Pero además de ello, este resumen permite que dentro del proceso editorial el comité seleccionador pues determine si selecciona o no ese artículo. Alguna vez tenía la posibilidad de hablar con un editor de una revista que está en Scopus, que Scopus es, digamos, que la base bibliográfica más posicionada a nivel internacional, y lo que me decía él era, cuando yo selecciono un artículo, yo selecciono en principio con base en el resumen. Si el resumen está bien hecho, yo digo, este artículo lo voy a leer y pasa, digamos que el primer filtro. Pero dice, pero si el resumen está mal escrito, ni lo leo, lo rechazo inmediatamente, de plano. Aparte que los procesos editoriales no tienen recursos de apelación ni nada, ¿no? Entonces, pues noten que también a nivel académico, a nivel investigativo, pues también tiene una relevancia el resumen. Por otro lado, entonces, además de estos aspectos relativos pues, al lector y relativos a los procesos editoriales, pues el resumen tiene una finalidad que es la de sintetizar el contenido del artículo. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que ustedes deben hacer cuando redactan un resumen? ¿Cuál debe ser el contenido que se debe ver reflejado en el resumen? Lo primero es una breve contextualización. Como en cualquier aspecto inicial de un artículo, pues yo tengo que poner en contexto al lector de lo que se va a encontrar en ese artículo. Esa contextualización realmente es breve, es decir, son 3 renglones, 5 renglones a lo sumo, una contextualización muy, muy corta. A continuación, después de esa contextualización, eso se enlaza con la pregunta o el objetivo general de la investigación, es decir, cuál fue la problemática que yo abordé y que resuelvo en ese artículo. Se habla ya de manera sucinta frente a la metodología de la investigación, que a ella pues es donde se relaciona el enfoque de la investigación, el alcance, el tipo de investigación, el instrumento de recolección que se aborda, que ya es la información que ustedes tienen, pero ahí sí es en 2 líneas, ¿no? Y finalmente se hace un abrebocas a las conclusiones que se van a encontrar en ese respectivo artículo. Bien, entonces, para darles un ejemplo, inicialmente pues se hace la contextualización, supongamos que mi artículo sea sobre la reparación de víctimas en el contexto
del posacuerdo colombiano, ¿cierto? Entonces, se hará una breve contextualización indicando, por ejemplo, que en Colombia durante más de 50 años se vivió un conflicto armado interno que dejó graves consecuencias a nivel en múltiples factores sociales, entre ellos los derechos de las víctimas, pero que a partir del 2016, a partir de un proceso de paz entre las FARC y el gobierno, se llegaron a unos acuerdos que establecieron unos mecanismos de reparación de las víctimas, ¿cierto? Contextualicé. Indico luego la pregunta o el objetivo. A partir de lo anterior, en el presente artículo se abordará cuál ha sido la eficacia de las medidas de reparación establecidas en los acuerdos de paz para las víctimas. ¿Listo? Después de eso lo enlazo con la metodología. Esto será desarrollado a partir de una investigación jurídica con un enfoque cualitativo y un alcance explicativo que utilizó fuentes de tipo secundario y como instrumento de recolección de información, una ficha bibliográfica o una matriz de análisis, ¿sí? Entonces sinteticé la parte metodológica. Y finalmente pues se hace un abrebocas a las conclusiones, ¿sí? De todo ello se podrá concluir que las medidas no han sido eficaces por factores económicos y sociales que lo han impedido. Bien, entonces noten que les doy un abrebocas, es decir, digámoslo en palabras coloquiales sería dejar antojadas a las personas para que vayan y miren bien por qué estoy afirmando que esas son mis conclusiones. Es decir, les doy una muestra de lo que van a encontrar para que se interesen y luego miren en detalle lo que van a encontrar en el respectivo artículo. Bien, hay que ser concisos. El resumen, por lo mismo se llama resumen, ¿no? Porque son ideas sintéticas. Usualmente, bueno, dependiendo de la revista, usualmente el resumen se pide que con un límite máximo de palabras que varía de 200 a 300 palabras. Si ustedes miran, más o menos un párrafo de 200 palabras es aproximadamente un párrafo de 10 renglones, más o menos. Entonces, pues sí hay que ser sintéticos. Por supuesto, pues eso implicará que hay que condensar muy bien las ideas. Se recomienda que se presenten en un solo párrafo, es decir, que yo no divida el resumen en varios párrafos, aunque hay documentos o textos donde uno los encuentra así, no es tan recomendable, o por lo menos el estándar actual que manejan la mayor parte de las revistas es que no se utilicen o que no se presenten en más de un párrafo. Adicionalmente, pues otra recomendación que se hace, y esto pues también es como en el avance que ha habido a nivel investigativo, si ustedes revisan artículos de hace unos 10 años, muchos de esos artículos presentaban como primer párrafo, o sea, es decir, copiaban el primer párrafo de la introducción y lo ponían como resumen. En muchos artículos se ve de esa manera, sobre todo en los más antiguos, ¿no? De unos 8 o 10 años hacia atrás, es muy común encontrar eso. Sin embargo, pues lo que se vislumbró y lo que se llamó la atención en la comunidad científica es que copiar y pegar el primer párrafo de la introducción, pues no me garantiza que yo haga un buen resumen. Y en general, por lo mismo es que no se encontraban buenos resúmenes. Las principales revistas a nivel internacional pues empiezan a hacer un llamado para que se hagan buenos resúmenes y eso pues llevó a que actualmente se considere una mala práctica que se copie el primer párrafo de la introducción y se pegue en el resumen. De hecho, pues casi que si se hace eso va descartado el artículo en muchas ocasiones. En buenas revistas indexadas usualmente pues van a rechazar el artículo por cuestiones como esa. Bueno, entonces esos son los principales aspectos del resumen. Noten entonces que es algo muy sencillo, es un párrafo, pero en ese párrafo pues se tienen que sintetizar estos elementos. Por supuesto, pues estas diapositivas se las envío al grupo de WhatsApp y también van a quedar en la plataforma Moodle. Después del resumen va el abstract. El abstract no se lo tienen que inventar, no es otra cosa que la traducción del resumen.
En consecuencia, pues yo les recomiendo utilizar, pues si saben inglés muy bien, si no pueden utilizar herramientas de traducción como, bueno, no les recomiendo Google Translator, les recomiendo en su lugar otros traductores que sí consideran elementos gramáticos, por ejemplo, Grammarly. Grammarly es bastante bueno. Les recomiendo Reverso. Reverso también es una muy buena herramienta, hace unas buenas traducciones, o incluso si lo quieren complementar, bueno, Grammarly les ayuda a corregir la redacción, de hecho. Entonces pueden traducirlo en reverso y pasarlo por Grammarly para verificar que, pues, que esté gramaticalmente bien presentado. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta del resumen? Bueno, si no hay preguntas del resumen, entonces vamos a hablar acerca de las palabras clave, ¿bien? Que es el punto siguiente a el resumen. ¿En qué consisten las palabras clave? Bueno, en principio, para el lector esas palabras clave le van a reflejar los contenidos que se van a abordar dentro de esa investigación, ¿no? Entonces, si mi investigación es sobre la eficacia de la política pública en materia de género en el Quindío, pues seguramente parte de mis palabras clave serán política pública, derecho de género, ¿sí? Es decir, que en últimas coincide con esos principales conceptos que son abordados dentro de la investigación. Pero esas palabras claves, además, son importantes sobre todo en los procesos editoriales y en artículos o en revistas que en su mayoría pues están en edición en internet, es decir, ya están publicadas la mayor parte de las revistas en internet. Son importantes porque cuando el editor o el comité editorial de la revista publica el nuevo número en su página web, en un sistema que se llama el Open Journal, usualmente allí les pide que se registre cuáles son los artículos que se están subiendo y las palabras clave de búsqueda. Es decir, que en últimas estas palabras clave, más que para el lector, son para las personas que están buscando información. Y esas son las palabras que se van a registrar como criterios de búsqueda. Es decir, que si yo pongo como palabra clave política pública, y el editor de la revista o el comité editorial hace bien su trabajo, en algún momento, si yo busco en Google política pública, en algunas de las 2 millones de resultados que me aparecen en Google, en alguno tendría que encontrar mi artículo donde puse como palabra clave política pública. Recuerden que en Google los resultados se priorizan de acuerdo con el número de vistas. Es decir, que si mi artículo se está visualizando cuando buscan política pública, pues va a aparecer antes en los resultados de Google. Si no, pues va a aparecer en algunas de las páginas, es decir, en algunos de los 20,000 resultados que van a aparecer. Pero de todas formas es importante porque si yo no pongo bien las palabras clave, sobre todo palabras clave que permitan de mejor manera la búsqueda de la información, pues mi artículo va a ser más difícil de encontrar. Que de por sí, en un sistema globalizado y tan, bueno, y cibernético como lo es hoy en día, pues la búsqueda de la información es también un reto, ¿no? En el sentido que hoy en día vivimos en la época de la superinformación o de la hiperinformación, ¿no? Donde encontramos mucha información constantemente, mucha información no confiable, mucha información que no sirve, que no es útil y que muchas veces lo que es más útil es más difícil de encontrar. Bien, por eso es que estas palabras claves son tan importantes. ¿Qué se recomienda entonces a nivel investigativo para que se escojan esas palabras que hacen parte de las palabras clave? Se recomienda que se haga uso de tesauros, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más conocidos es el tesauro de la UNESCO. Les voy a mostrar aquí. El tesauro de la UNESCO, si ustedes ponen en Google tesauro UNESCO, la primera opción que les aparece es esta. Y si ustedes lo miran, el tesauro es
en general parece un diccionario, ¿sí? Pero el tesauro tiene una novedad o digamos que un aporte y es que les permite medir de alguna manera o encontrar los términos de búsqueda que suelen ser más utilizados, ¿sí? Por ejemplo, aquí les dice que es un tesauro. El tesauro es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones, ¿sí? En el caso del tesauro de la UNESCO, en los campos de educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas. Entonces muestra los términos que son más buscados. Lo ideal es que uno prefiera términos o palabras clave que aparezcan en el tesauro, porque de esa manera me garantiza que es un término de búsqueda frecuente. Bien. Y por lo mismo, sí, ¿quién iba a preguntar? No, profe, es que me estaba escribiendo Galeano y Sandra López que iban a preguntar algo, pero que no les servía el micrófono. Ah, ok, gracias. Sí, adelante, pueden preguntar por el chat si su inquietud, o no sé si los dijeron fue por el WhatsApp, es que en clase sí me olvidó. Profe, Sí. ¿tú al fin vas a escoger los artículos que van a quedar exonerados o no? Sí, claro, ya les voy a dar la información, termino esta parte del resumen y ya les voy a dar la información respecto a ello. Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces en el tesauro la idea es que ustedes puedan validar la información, ¿cierto? ¿Y cómo se valida la información? Por ejemplo, si ustedes buscan... Bueno, si ustedes buscan, por ejemplo, poder político, les aparece, pero les aparece también etiquetas alternativas como poder judicial, ¿sí? A nivel internacional, por ejemplo, si yo busco como rama judicial no me aparece, pero poder judicial sí me aparece, porque en general en poder judicial, mírenlo aquí, entendido como parte del poder político, en términos generales es un término que es buscado a nivel internacional porque en muchos estados no hablan de ramas del poder público, sino de poder público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es preferible utilizar poder público, el término poder público a rama judicial. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo pongo Corte Constitucional. Corte Constitucional no me aparece, pero si yo pongo Derecho Constitucional sí me aparece. Entonces, en ese término de búsquedas, y en eso se fijan mucho también los editores, en que las palabras clave hayan sido bien escogidas, pues yo debería preferir términos que, pese que yo los utilizaría más, no deberían corresponder con búsquedas que realmente aparezcan en los tesauros, ¿bien? Y les preciso, ¿no?, que las palabras clave, cuando hablamos de escoger palabras clave, no es que tengan que ser siempre términos de una sola palabra. Las palabras clave pueden ser términos de varias palabras, pero que juntas tienen un significado distinto a las palabras consideradas individualmente. Por ejemplo, no es lo mismo decir política, hablar de política pública, ¿sí? Entonces yo no debería decir política, pública, ¿no? Sino que debería tratarlo como un solo término, política pública, ¿sí? Y a partir de ello entonces se hace el correspondiente trabajo, ¿bien? ¿Alguna pregunta de las palabras clave? Bueno, en la clase pasada igual Una pregunta. Bueno, le respondo la pregunta a Oscar y ya le doy la palabra a continuación. Las palabras clave, en general las revistas solicitan máximo 5 palabras clave, es decir, 5 términos clave: política pública, poder judicial, derecho constitucional, ¿sí? Máximo 5. Y como les digo, la idea es que los validen en el tesauro para que pues sean refrendados, ¿no?, en el aspecto investigativo. ¿Listo? ¿Cuál era la siguiente pregunta? No, doctor, iba a preguntarme eso, que cuál era el límite máximo y mínimo de las palabras como tal.
Mínimo por lo menos 3, máximo 5. ¿Listo? Ok, gracias. Ok. Bueno, en la clase pasada hablamos acerca de la introducción y de los marcos referenciales, pues digamos que con bastante amplitud. No creo que necesitemos volver otra vez a explicarlos. No sé si hay alguna duda puntual sobre introducción o capítulos, o perdón, o marcos referenciales. De todas formas, pues en las asesorías ya pueden comentarme las dudas puntuales. Solamente reiterarles, por favor, las correcciones de la introducción de los diferentes capítulos que presentaron en el segundo corte, presentarlos en el tercer corte. Bien. Y de la misma manera, recordarles, de pronto la omisión que vi con mayor frecuencia en algunos trabajos era que el párrafo adicional que les había pedido en la introducción sobre la técnica y el instrumento de recolección de información, hubo varios que no agregaron esa parte, entonces no olviden poner esa partecita para que dentro de la introducción para que les quede completa. En lo que tiene que ver con el desarrollo del capítulo 2, 3 y 4, bueno, en general ya lo hemos hablado. Recuerden, el capítulo 2, 3 y 4 es donde ustedes van a desarrollar sus objetivos específicos. Quizá lo que encontré en un par de artículos, de pronto en uno realmente, es que realmente no desarrollaron el objetivo específico. Es decir, como desarrollo del capítulo 2, escribieron un párrafo de 5 renglones, ¿cierto? Es decir, algo que no se puede considerar suficiente para desarrollar un objetivo específico. Entonces, pues, por supuesto, les había dicho un objetivo en promedio bien desarrollado son al menos 2 páginas, ¿no? Y en ese caso, pues, eran 5 renglones, pues, por supuesto, ahí no había realmente un desarrollo. En general, para los siguientes objetivos, pues la misma recomendación, al menos 2 páginas en donde se evidencie el desarrollo del objetivo específico. Si alguno de los grupos tiene un proyecto muy sociojurídico, aunque la mayoría con los que tenían ese problema, la mayoría lo ajustamos en las asesorías pasadas, pero si hay alguno que permanezca con esa situación, bueno, ya a continuación que les mande por el grupo los horarios de asesoría, pues lo agendamos para hablar justamente de ese aspecto, para que tengan objetivos netamente jurídicos y lo puedan desarrollar desde la comodidad de sus casas. Bueno, ya en el desarrollo del tercer y cuarto capítulo, pues es desarrollar su objetivo, ¿no? La acción concreta que ustedes dijeron como segundo y como tercer objetivo. No olviden poner el subtítulo del capítulo, es decir, el subtítulo es el contenido que se va a encontrar. Yo les recomiendo que por efectos formales pongan capítulo 1 y el subtítulo. Algunos de pronto ponían solo el nombre. Pónganle capítulo 1, 2, 3, 4, como por efectos formales, meramente formales. Y el subtítulo, ¿no? Que debe ir de la mano con el contenido del objetivo específico a desarrollar. Por ejemplo, si mi objetivo específico es identificar la normatividad relevante en materia ambiental. Bien. ¿La idea cuál es? La idea es entonces que no pongan identificar como subtítulo, identificar la normatividad relevante en materia ambiental. Mínimamente quitarle el verbo para que se vea como un subtítulo, ¿no? Normatividad relevante en materia ambiental, ¿sí? Aunque igual ustedes pueden ponerle un subtítulo un poco más llamativo, pero que siga en conexión con el contenido del objetivo específico. Recuerden adicionalmente que les mencionaba, si ustedes tienen una investigación de 3 objetivos, bueno, pues la idea es que finalizan su respectivo proceso investigativo y llegan a unas conclusiones. Pero si su investigación es de aquellas que tienen más de 3 objetivos específicos, tiene 4, tiene 5, que hay 1 o 2 que tienen esa situación, les decía, pues por efectos de tiempo, el mínimo que se debe cumplir son 3 objetivos específicos. Eso quiere decir que no van a poder llegar a conclusiones totales porque no desarrollaron o no ejecutaron pues todo el proyecto. ¿Qué se hace en ese caso? Entonces ustedes indican que llegan a conclusiones parciales. Y esas conclusiones parciales pues son los aspectos que ustedes pueden concretizar de lo que desarrollaron en esos 3 objetivos específicos. Bien, entonces lo que mínimamente todos los grupos deben cumplir es el desarrollo de 3 objetivos específicos.
Y las conclusiones, y por supuesto, los que tengan más de 3 objetivos, pues también desarrollarán 3 objetivos específicos, pero desarrollarán ya conclusiones parciales. ¿Listo? Y el último punto, que son las referencias bibliográficas que deben ser desarrolladas en normas APA. Por ahí les di varias recomendaciones, de pronto cuando veía alguna cita que estaba incompleta, que no estaba bien posicionada, pues se los di en el cuadrito de las correcciones. Bien. ¿Alguna pregunta acerca de la entrega del artículo de investigación? Bueno, entonces si no hay preguntas, no olviden entonces que yo les voy a dejar habilitado hasta el próximo domingo, de este domingo en 8, va a quedar habilitada la entrega para que ustedes la realicen en sus respectivos grupos de trabajo. Bien. Y ahora sí, pues abarcando la información que solicitaba Sandra, pues les comparto que efectivamente sí se va a hacer la actividad de proyecto integrador. Sin embargo, eso no modifica las actividades que acabamos de mencionar, es decir, pues no vamos a hacer como tal simulacro oral. Los grupos, la entrega se va a medir a partir del artículo de investigación. Yo me voy a estar contactando el día de mañana con los grupos que fueron seleccionados. El simulacro es la próxima semana. Entonces, pues el día de mañana me voy a contactar con las personas que fueron o que están preseleccionadas para el simulacro, a efectos de comentarles la dinámica y lo que haríamos en sus casos. Bueno, también de alguna manera extender la felicitación en general al grupo. La mayor parte de los trabajos tenían muy buenos resultados. Por efectos pues de instrucciones de facultades, pues en esta preselección van a pasar únicamente los 2 mejores trabajos escritos a efectos del simulacro. Entonces, pues me voy a contactar con esos 2 grupos para efectos del simulacro, y solamente pues ya en caso de que estos grupos optaran por no participar en el simulacro, pues digamos que continuaríamos con el orden pues de acuerdo con la calificación que obtuvieron en su escrito. Bien, entonces esa es la indicación. Como les digo, de todas formas, pues la idea es que los grupos se puedan enfocar en la presentación de su artículo, y por lo mismo pues no tienen o no les afecta en ese aspecto la realización del simulacro. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola Alejandra, sí, claro. Laura, ¿qué beneficios se obtienen? Bueno, no se preocupen en relación con eso, pues mañana que me comunique con los grupos seleccionados, pues les comentaré los beneficios que se tienen en relación con la materia para participar en la actividad. ¿Listo? Bueno, bueno, Alejandra preguntaba para efectos de la asesoría. Sí, yo les voy a remitir como la vez pasada los horarios para que ustedes pues seleccionen el horario que más se les facilite. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, yo les comento que mientras el profesor Andy estuvo en su conferencia, yo llamé o yo pasé lista. Entonces simplemente quiero constatar un par de personas que no encontré conectadas para simplemente efectos del registro. Es decir, todas las personas que no nombre en estos momentos es porque sí tienen la asistencia, ¿sí? Es decir, sí me aparecían conectados y por lo mismo pues les pasé asistencia. Quienes no aparecían conectados y quiero validar su conexión. Sebastián Camilo Barrera, ¿está conectado? ¿O estuvo en la clase? ¿O saben algo de él? Profe, Daniela Capero hoy está sin internet. Ah, ok. Ok, listo. Muchas gracias por la información. ¿Alguien sabe algo de Sebastián? ¿De Sebastián Barrera? Bueno.
Juan Camilo Betancourt tampoco lo vi conectado. ¿Alguien sabe algo de Juan Camilo? Ok, y ok, listo, José Javier, muchas gracias por la información. Bien, pues esos eran los que me hacían falta por la asistencia. ¿Listo? Juan Camilo tiene inconvenientes con la conexión. Ok, Paula, muchas gracias por la información. ¿Listo? Bueno, muchachos, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Quedamos ya en contactos a efecto de la asesoría. ¿Listo? Que Profe, tengan muchas buena gracias. noche. Gracias, doctora. Gracias, Buenas noches. profe. Bueno, muchachos, que tengan feliz noche. Hasta luego. Gracias. Profe, Que estén bien. mañana. Gracias.